Muy bien, ayer estuvimos hablando sobre la iglesia profética y vimos algunas características de cómo surgió el pueblo de Dios, que arrancó en primer lugar con Israel y después pasó a la iglesia cristiana. Y tenía, el pastor Caro dijo dos, en realidad tres características vimos ayer. Punto número uno, el remanente, la iglesia verdadera, tiene que guardar los mandamientos. Punto número dos, tiene que tener el don profético, es decir, tiene que tener un profeta. Y punto número tres, vimos que tiene que tener la fe de Jesús, y eso significa que tiene que tener las enseñanzas bíblicas correctas. ¿Sí? No mencioné ayer algo que lo voy a decir ahora, por los temas que vamos a empezar a ver hoy y mañana. Algo mencionamos algunas religiones. No vamos a hablar de personas, sino vamos a hablar de sistemas, ¿sí? Porque a lo mejor hay alguna visita que puede ser sensible porque estamos tocando su iglesia. No estamos hablando de personas, sino de sistemas. Por lo tanto, dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es Apocalipsis capítulo 13, en los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 13, los primeros versículos. Si tienen sus Biblias, lo pueden abrir y buscar mientras que aparezca el PowerPoint. Y vamos a leer los versículos 1 en adelante, ¿sí? Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 11 cuernos. Bien, tienen que estar atentos, me puedo equivocar. Dice que tenía 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Noten, vamos a estudiar hoy estos versículos y vamos a tratar de rastrear quién es esta bestia. Por eso el título, como ven ahí en el PowerPoint, ¿quién es esta bestia? ¿Quién es esta primera bestia? La mayoría de los que están acá ya saben de quién está hablando. Pero lo que vamos a hacer en esta noche es ver 5 características de esta bestia y vamos a identificar. Yo tomé solamente 5, hay muchas más que me quiero concentrar hoy. Así que vamos a comenzar el estudio de esta noche y vamos a pasar rápidamente el PowerPoint. Esto ya lo leímos. Ahí está. Antes de comenzar, quiero decirles algo. Este sistema, este poder, en la
la Biblia se presentan con diferentes características, o diferentes símbolos, mejor dicho. Es decir, este poder, en el libro de Daniel, capítulo 2, aparece como el barro. ¿Se acuerdan? Esa rara mezcla que había en los pies, que era hierro mezclado con barro. En ese capítulo, este poder aparece como el barro. Luego, en Daniel 7, aparece como el cuerno pequeño. ¿Sí? Luego, en Daniel 11, aparecen dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Y este sistema, este poder, está representado por el rey del norte. Luego, en Apocalipsis capítulo 2, se presenta como la iglesia de Tiatira. Luego, cuando vamos al capítulo 13, el capítulo que estamos estudiando esta noche, aparece como la primera bestia. Luego, cuando saltamos al capítulo 17 de Apocalipsis, aparece como la mujer ramera. Luego, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, aparece como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y finalmente, en Primera y Segunda de Juan, aparece con el nombre de el anticristo. Y la palabra anti no significa que está en contra de Cristo. La palabra anti en griego es en lugar de. Es decir, este sistema va a ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Todos estos símbolos representan el mismo poder. Y hoy vamos a detenernos en el capítulo 13 y vamos a saltear en algunos de estos símbolos. Así que comencemos rápidamente. Vamos a ver la primera característica que vamos a estudiar esta noche. Punto número 1. Este poder tiene que surgir de Europa. Ahora la pregunta es, ¿y por qué de Europa? ¿Por qué no de Asia, de África, de América? Y vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Ahora tenemos que identificar qué representa el mar en profecías. Muchedumbres, pueblos, naciones. Y una bestia representa un reino, un imperio. Por lo tanto, esta bestia, este reino, tiene que surgir de un lugar donde hay mucha gente. Y si ustedes miran el mapa en el mundo, no hay otro continente que es del tamaño de la mitad de la República Argentina, donde tiene muchos pueblos, muchas naciones, diferentes culturas. Literalmente, cruzando el charco, pasamos a otro país y hablan otro idioma. Es otra cultura totalmente diferente. Y eso sí, solamente puede ser en Europa. ¿Sí? Esta bestia tiene que surgir de Europa. Interesante que en Daniel capítulo 7 se presenta como el cuerno pequeño. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos? Esos 10 cuernos son 10 naciones. Y este poder es una nación pequeña, la más pequeña del mundo. Interesante eso. Y ya conocen ustedes, ¿qué país es este? El Vaticano, ¿correcto? Sigamos, vamos a ver la otra característica. Ya sabemos que ahora, ¿por qué surge de Europa? Porque tiene que ser un lugar donde hay mucha gente, muchos pueblos, naciones y lenguas. Tiene que ser una continuación del Imperio Romano, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Y ahí vamos a ver los 10 cuernos.
Dice, una bestia, dice que subía del mar, esta bestia tenía 7 cabezas, ¿y cuántos cuernos? 10 cuernos y 10 diademas. No vamos a estudiar las diademas, pero vamos a concentrarnos en las 7 cabezas, o mejor dicho, en los 10 cuernos. Noten algo interesante. En Apocalipsis capítulo 12, ayer lo vimos, que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí se está conectando otra vez. Miren lo que pasa ahora. Bueno, estoy apuntando bien ahora, ¿eh? Ahí está. Noten, esto es lo que vimos ayer. El dragón representaba ¿a quién? A Satanás. Las 7 cabezas, ¿qué eran? 7 imperios. Los 10 cuernos eran 10 reinos. No mencionamos ayer, el dragón dice que tenía una cola y con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. La cola en profecía representa mentira. Es decir, Satanás con mentira arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo y las estrellas representan los ángeles. Pero lo que yo quiero destacar son los 10 cuernos. Noten lo interesante que dice en Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, y los cuernos dijimos recién que son las 10 naciones, o mejor dicho ayer dijimos, las 10 naciones en que se fragmentó el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Las tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano y fragmentaron en 10 países. Sigue diciendo. Noten en el versículo 2 del capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca, ¿como qué? Ahora, cuando dice leopardo, oso, león, ¿qué les viene en la memoria? La bestia de Daniel capítulo 7. Noten algo interesante. Hay un paralelo acá entre la cabeza y el león, Babilonia, el pecho y el oso, los medos y persas, el vientre, que es Grecia, que también es leopardo, y Roma, que es la bestia espantosa, que se divide, dice ahí en ese capítulo, en 10 cuernos. Y ahora viene lo importante. Muy importante esto, miren. Ayer lo vimos esto. El dragón dice que le dio su poder, ¿y su qué? Su trono y su grande autoridad. El dragón le da 3 cosas: el poder, el trono y la autoridad. Y vimos ayer que en primera interpretación el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Pero en segunda interpretación el dragón representa al Imperio Romano. ¿Van captando? Ahora, si el dragón representa también al Imperio Romano, esto significa que en el versículo 2 saltó. Estoy retrocediendo yo ahora. Bueno, está medio rebelde hoy. Vamos a quedarnos acá. ¿Quién le da el poder, el trono y la autoridad a este cuerno pequeño? Si en segunda interpretación es el Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano le da el poder, el trono y su autoridad. ¿Sí? Ahora, vamos ahora
a la tercera característica. Dice que va a gobernar por 1260 días. Y ahora ¿tienen sus celulares? Necesito que busquen sus calculadoras, porque van a tener que hacer cuentas. Noten algo interesante. En la Biblia dice que se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Eso está en el versículo 5. Por lo tanto, ayer les dije que está en una parte de la Biblia 42 meses, el versículo que acabamos de leer. En otra parte está 1260 días. Y en otra parte está tiempos y medio tiempo. Y yo les digo hoy que todos esos símbolos de tiempo equivalen a lo mismo. Es decir, los 42 meses es igual a los 1260 días y al mismo tiempo que a tiempos y medio tiempo. Y ahora tenemos que empezar a ver por qué yo estoy diciendo eso, cuál es mi base. Por lo tanto, vamos a comenzar por el último, tiempos y medio tiempo. La forma de computar de los judíos, cuando decía tiempo, equivalía a un año. Tiempos equivalen a 2 años. Y medio tiempo, medio año. Inclusive si ustedes buscan en la NBI, lo traducen directamente, no dice tiempos y medio tiempo, dice 3 años y medio. ¿Sí? Ahora, si un año, ¿cuántos meses tiene? 12. ¿2 años? 24. Medio año, 6 meses. Si ustedes suman 12 más 24 más 6, ¿cuánto le da? 42, exactamente. ¿Es igual a cuál? A los 42 meses que está al principio. Ahora vamos a ver qué simboliza los 42 meses. En la Biblia, los meses son de 30 días. En la Biblia, los meses son de 30 días. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Multiplicar 42 por 30. ¿Y cuánto me da? 1260 días. Ah, interesante. Es lo mismo que aparece ahí, ¿no? ¿Vieron cómo se interconectamos todo? Tiempos y medio tiempo equivale a 42 meses. Y los 42 meses equivalen a 1260 días. Por lo tanto, en profecía, un día equivale a un año, ¿sí? Por lo tanto, los 1260 días equivalen a 1260 años. Y ahora vamos a rastrear. Miren, en el 476 se establecen los 10 cuernos, los 10 reinos, ¿se acuerdan? Ahí está. Bueno, saltamos de vuelta. Pero vamos a dejarlo ahí. En el 476 se establecen los 10 cuernos. El Imperio Romano se fragmenta en 10 países, 10 naciones. Pero dice que cuando surgió el cuerno pequeño, derribó a 3 cuernos de los 10. Miren lo que pasa en la historia. La iglesia cristiana, la iglesia católica, empieza a tener poder. No tiene todavía el poder, pero ya tiene influencia sobre el Estado. Y estas 3 naciones, los érulos, vándalos y ostrogodos, eran arrianos. Pero la pregunta es, ¿qué es eso? Para traducirlo a un lenguaje actual, eran testigos de Jehová. Y ahora, ¿en qué creen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová enseñan, y esto lo tomaron de Arrio, que era un monje, por eso arriano. Arrio comenzó a enseñar que el Señor Jesucristo
no es el Dios todopoderoso, sino es el Hijo de Dios, es inferior al Padre. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan esto, no es el Dios todopoderoso, es el Hijo de Dios, es inferior. Y cuando traducen Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿cómo traducen? Dice un Dios, y con minúscula, cuando está hablando del verbo. Por lo tanto, no tiene todavía el poder, pero ya tiene influencia sobre el Estado, y entonces manda a exterminar a estas tres naciones que tenían esta herejía. Por lo tanto, en el año 493, manda matar a los érulos. No existe en la actualidad una nación que provenga de los érulos. En el año 533, y acá viene lo importante, el emperador Justiniano lo hace cabeza, lo hace emperador al Papa sobre todo el imperio sacro romano. Es decir, ahora todos los reyes dependen ¿de quién? Del Papa. Eso ocurrió en el año 533. Un año después, en el año 534, bueno, me estoy adelantando acá, pero noten, ¿qué decía la profecía? El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Eso lo dio Justiniano. Pero Justiniano solamente le pudo dar, escuchen bien, el poder, que son los ejércitos, y la autoridad, es decir, legalmente es rey sobre toda Europa. Pero no le pudo dar el trono. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le pudo dar el trono? Miren lo que pasó. Un año después, como yo le decía, después de que el Papa obtiene la corona, manda a destruir a los vándalos, pero queda todavía una nación. Y esa nación son los ostrogodos. Y los ostrogodos estaban en Roma. Por lo tanto, no le pudo dar el trono, porque el trono ¿dónde está? En Roma. Por lo tanto, en el año 538, y nos pasamos de vuelta, en el año 538, finalmente los ostrogodos son eliminados. Y de esa forma obtiene el trono. Ya tenía el poder, ya tenía la autoridad en el año 533, pero le faltaba el trono. La silla donde se sienta el Papa, donde se sentaban los Césares en realidad. Por lo tanto, a partir de esa fecha, comienza los 1260 años. Ahí comienzan las edades oscuras, donde la ciencia no pudo crecer. Y algo fundamental es que en ese periodo se quita la Biblia al pueblo. Y estamos hablando en un periodo que el 98% más o menos de la población no sabía leer ni escribir. Solamente dependía de lo que decían los sacerdotes. Ahora, si se quita la Biblia y los sacerdotes no tienen la Biblia, ¿qué enseñaban al pueblo? Filosofía griega. Y en ese periodo se introduce, escuchen bien, el infierno y toda la misa, paganismo, exactamente. Noten, durante ese periodo, el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis, el anticristo, tiene el poder, el trono y la autoridad por 1260 años. Al final no usamos una calculadora, pero si ustedes suman acá 538 más 1260, les da 1798. ¿Qué sucede en el año 1798? La Revolución Francesa, que era atea, le da una herida mortal al papado.
Ahora, quiero decirles algo. Durante estos 1260 años, el individuo, las personas, no tenían derecho a pensar por sí mismos. No tenían libertad. Y eso fue como un globo que se fue inflando hasta que estalló en el año 1798. Y ahí la revolución, que era atea, que no quería saber nada de la religión, le da una herida mortal y ahí se separa la religión de la ciencia. Y hasta el día de hoy no se une. Y ahí pierde el poder, la autoridad y el trono. Desde ese momento la Iglesia Católica deja de ser un país, solamente se transforma en una nación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Me está marcando la hora el pastor Pedro. Pero estamos bien, ¿eh? Noten, pierde el poder, el trono y la autoridad en el año 1798. ¿Sí? Avanzamos. Pero noten lo que dice en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y miren lo que pasa después. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten, se le da una herida mortal. La herida mortal se sana y como consecuencia de eso se maravilla todo el mundo. Miren lo que sucedió. Año 1798, se le da la herida mortal, pierde el trono, pierde la autoridad y pierde el poder. Pero, a partir del año, perfecto, me quedó bien, a partir del año 1929 ocurre algo interesante. Recuerden, el Vaticano no es más una nación, pero a partir de esa fecha, 1929, se firma el Tratado de Letrán, donde el dictador Mussolini le devuelve las tierras al Vaticano y a partir de ahí se transforma en un país. Es decir, que a partir de esa fecha recupera el trono, pero todavía no tiene ¿qué? El poder y la autoridad, hasta el día de hoy. La herida mortal se empieza a sanar. Pero miren lo que pasa en el año 1982. Pero antes de decir esto, desde el año 1929 hasta el año 1982, los Estados Unidos no querían saber nada del papado. Porque conocían perfectamente quién era este sistema. ¿Ustedes escucharon hablar de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada? Se torturaba a las personas simplemente porque tenía una Biblia, o una porción de la Biblia, o porque no iban a misa, o porque no reconocían al papado. Pero la profecía dice que la herida mortal se iba a sanar. Comenzó a sanarse en el año 1929 y ahora en el año 1982 sucede algo extraordinario. Al principio los Estados Unidos no querían saber nada con este poder, con el Vaticano, pero tanto el presidente Ronald Reagan como Juan Pablo II, ambos reciben un atentado, los dos reciben una bala, los dos estuvieron a punto de morir, pero los dos sobrevivieron. Entonces, para ellos fue una señal de que tenían que trabajar de acuerdo, porque esto fue obra de Dios. Y a partir de esa fecha, del año 1982, Estados Unidos y el Vaticano empiezan a trabajar en común acuerdo. Y como consecuencia de eso, destruyen al comunismo, el muro de Berlín, en el año 1989. Que hay muchas, hago un paréntesis, muchos, inclusive adventistas, que no conocen la historia, que están a favor del comunismo y no conocen lo que es el comunismo, porque no leen los libros.
Estoy leyendo un libro de la iglesia, lo que sufrían los pastores, pero no solamente los pastores, todos los miembros adventistas y no adventistas, por ser cristianos, eran perseguidos, eran encarcelados y eran muertos. El comunismo. Pero noten, Juan Pablo II y Ronald Reagan empiezan a trabajar y para el año 1989 cae el muro de Berlín, por lo tanto destruye al comunismo. Pero la profecía sigue avanzando y en el año 2005 sucede algo impresionante. Muere Juan Pablo II y para su velatorio fueron Bush hijo, presidente en ese momento, Bush padre, expresidente, y Clinton, también expresidente. Los tres están arrodillados frente al cuerpo de Juan Pablo II. Pero no solamente la profecía dice que va a suceder eso, sino que se tiene que sanar por completo. Pero para el año 2008 sucede otra cosa extraordinaria. Por primera vez en la historia, un papa, en este caso Benedicto, se va a la Casa Blanca y da un discurso desde la Casa Blanca. Pero la profecía no se queda ahí, sino que ahora la profecía dice que se tiene que sanar la herida. Pero ahora, en el año 2015, hace poquitos años, por primera vez en la historia, un papa da un discurso en el Capitolio de los Estados Unidos, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos. Y todo el mundo, cuando terminó ese discurso, estuvieron más de 20 minutos aplaudiendo, porque estaban maravillados de este buen hombre. ¿Qué decía la profecía? Que se iba a sanar la herida, todavía no se sanó, pero el mundo se iba a maravillar. No se pierdan mañana lo que vamos a ver, porque mañana vamos a ver, este es el mundo político, pero vamos a ver el mundo religioso cómo está maravillado con este Papa. La herida mortal se está sanando rápidamente. Avancemos. Vamos a la cuarta característica. Noten algo interesante. A ver. Sí. No. Ahí. Dice, cuarta característica, dice que tiene un nombre blasfemo. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1, 5 y 6. Y sobre su, en realidad es sobre su cabeza, nombres de blasfemia, la traducción correcta. Lo pueden buscar en la Biblia Reina Valera 2000, lo traduce de esa forma. Y sobre su cabeza, un nombre blasfemo. Pero también el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Ahora la pregunta es, ¿qué es blasfemia? Ocupar el lugar de Dios. Cuando nosotros vamos en Juan capítulo 10, en los versículos 30, ¿me lo pasás vos para atrás? Ahí está. Noten, Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, y noten lo que dice el Señor Jesucristo. Yo y el Padre somos unos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Punto número 1. Punto número 2. Dice Lucas 5:21, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo
Dios. Noten, blasfemia en la Biblia es cuando una persona se hace Dios y también se toma las prerrogativas divinas de perdonar pecados. Estos son los títulos divinos, algunos: Padre Santo, Pastor Divino, Consolador y Representante de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Médico Divino, el Labrador, Yo soy el Buen Pastor, la Fuente de Vida, el Camino, la Verdad y la Vida. Estos son algunos de los nombres de la divinidad. ¿Sí? Bien, gracias. Miren lo que dice en la Enciclopedia Católica. El Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es de tan grande dignidad y es ensalzado, que no es un simple hombre, sino es como Dios. Es el vicario del Hijo de Dios. El Papa es de tan grande dignidad y tan sublime y suprema, que hablando con propiedad no ha sido establecido en ningún grado de dignidad, sino más bien puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santo Padre, porque se presume que legítimamente lo es. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario del Hijo de Dios, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué era blasfemia? Cuando un hombre se hace pasar por Dios. Avanzamos. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues el Papa es mayor que los ángeles del cielo, de manera que si se pudiese dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa es de tan grande dignidad que forma uno en el mismo tribunal divino. Avanzamos. Miren, esta es una oración. Oh Santo Padre nuestro, tú eres nuestro pastor divino, tú eres nuestro médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. ¿Queda alguna duda de quién es esta primera bestia? Algo interesante, la mitra, donde está el vicario Filis Dei, y si suman da 666. No existen registros oficiales en los libros católicos de este nombre, pero igualmente lo utilizan, ¿sí? Vicario del Hijo de Dios, representante de Dios en la tierra. Está quitando el título que le pertenece al Espíritu Santo. Ahora, me quiero detener un segundito acá. En Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice que el cuerno pequeño pensará cambiar los tiempos y la ley. Y toda mi vida me enseñaron que la ley es los 10 mandamientos y los tiempos es el cambio del sábado al domingo. Pero resulta que es lo mismo, porque está cambiando la ley. Cuando uno se pone a investigar, resulta que el Señor Jesucristo en varias oportunidades mencionó que mi tiempo aún no ha llegado, ¿sí? O mi tiempo aún no se ha cumplido. Pregunta, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, mi tiempo aún no ha venido, mi tiempo aún no ha llegado? Sí, ¿y eso qué implica el sacrificio? Nuestra salvación, pero eso ya estaba en el plan de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Había una profecía que decía que tenía que morir. Interesante eso, estaba la fecha, el día, la hora,
que tenía que morir el Cordero Pascual. El 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo, todavía no es mi tiempo, lo que estaba queriendo decir es, todavía no llegó la hora de la profecía. ¿Sí? Dice, es la palabra kairos acá, tiempo, y noten algo interesante, la traducción más acertada sería tiempo señalado. O sea, ahí está. Tiempo en este contexto significa el calendario profético. El Señor Jesucristo cuando dijo todavía no ha llegado el tiempo es porque el calendario profético todavía no dice que tengo que morir, pero cuando llegó y se cumplió el calendario, murió como tenía que ser el Señor Jesucristo. Por lo tanto, algo interesante, para poder entender que este cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley, tenemos que entender las escuelas de interpretación profética. ¿Qué es eso, pastor? Me puede decir. Bueno, ahí le vamos a explicar. Hay 4 formas de interpretar la profecía, ¿sí? Punto número 1, está la escuela preterista. ¿Qué es la escuela preterista? Coloca todas las profecías en el pasado. El cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes. La bestia espantosa, la primera bestia, de Apocalipsis, era Nerón. ¿Qué está haciendo con la profecía? Lo está colocando en el pasado. Pero después hay otra escuela de interpretación que es el futurismo. ¿Qué hace el futurismo? No lo coloca en el pasado, sino que lo coloca en el futuro. Es decir, todas las profecías del cuerno pequeño, de la primera bestia, se va a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Se va a levantar un anticristo, un hombre malvado, y va a perseguir a los judíos. Bueno, no vamos a entrar en eso. Luego viene una tercera escuela, que es la historicista, y nosotros somos historicistas. ¿Qué hace el historicismo? El historicismo, noten, hay 2 escuelas que vimos anteriormente. Una en el pasado, que coloca todas las profecías atrás. La del futuro coloca todo adelante. La historicista lo que hace es esto, miren. Interpreta las profecías desde el pasado, el presente y continúa hacia el futuro. ¿Sí? Y luego hay una cuarta, que es la idealista, donde dice que hay que sacarle el valor espiritual, ese es moderno, de las profecías, hay que sacar el valor espiritual. Pero básicamente lo más importante son la preterista, la futurista y la historicista. Ahora, ¿quieren saber quiénes fueron los que inventaron la escuela preterista y la futurista? Miren lo que pasó en la historia. Ustedes escucharon hablar de los reformadores, ¿sí? Wycliffe, Hus, Lutero, Zwinglio, Calvino. Todos ellos eran de la escuela historicista. Es decir, ellos cuando interpretaban la profecía veían que el cuerno pequeño, el anticristo, comenzó en el pasado, en el 538, estaba en los días de ellos y iba a continuar hacia el futuro. Como la profecía apuntaba directamente a la Iglesia Católica, al papado, no había forma de esquivar, entonces, como consecuencia de la reforma, la Iglesia Católica acciona y se produce la contrarreforma. Duró 18 años. Y después de eso, aparecieron 2 teólogos. El primero, Luis Alcázar, y él ideó el preterismo, es decir, todas las profecías que apuntan, todas las profecías apuntan no al papado, sino en el pasado están, dice. Lo que está queriendo hacer es ¿qué? Díganme ustedes. Quitar al papado del centro de la profecía. Alcázar, dice, todas las profecías se dan en el pasado. Luego aparece otro
teólogo católico, Francisco Rivera, y dice, no, la profecía no es ni historicista ni preterista, es futurista. Están todos en el pasado. Lo que quieren hacer es confundir la forma de interpretar las profecías. Y si ustedes ahora van a cualquier iglesia pentecostal, evangélico, protestante, le van a enseñar o el preterismo o el futuricista. Y si ustedes le preguntan quién es el anticristo, le van a decir que el anticristo es un hombre malvado que se va a levantar en el futuro, 7 años antes de la venida de Jesús. Primero va a ser bueno y después va a perseguir a los judíos. Y después viene el rapto, que no vamos a entrar. Pero noten, ¿qué hizo la iglesia con los tiempos? La interpretación profética. Lo cambió. Noten lo que dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Enciclopedia Católica, otra vez, artículo del Papa. Él tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo en el mismo tribunal. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder a quien el Dios omnipotente le ha confiado, no solo la dirección de la terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar, cambiar o abolir las leyes divinas. Acá a cada rato te voy a hacer, ¿sí? Vamos a la primera. Noten, este es un catecismo. Pregunta, ¿qué nos ordena el tercer mandamiento del catecismo? Respuesta, el tercer mandamiento dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de reposo es el 7º día de nuestro sábado. Pregunta, ¿guardamos los católicos el sábado? Respuesta, los católicos guardamos el día del Señor. Pregunta, ¿son lo mismo el día de reposo y el día del Señor? Respuesta, el día de reposo y el día del Señor no son lo mismo. El día de reposo es el 7º día de la semana, que es el día que se identifica bajo la ley antigua según la palabra de Dios. El día del Señor es el domingo, el primer día de la semana, y es el día que se identifica bajo la nueva ley según la Iglesia. Pregunta, ¿y por qué nos ordena la Iglesia que santifiquemos el domingo? Para atrás un segundito. El domingo en lugar del sábado. Avanzamos. Respuesta. La Iglesia nos ordena que santifiquemos el domingo en vez del sábado, porque el domingo resucitó Cristo de los muertos y el domingo mandó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pregunta, ¿registra la Escritura el cambio del sábado al domingo? Respuesta, la Escritura nos ordena que oigamos la Iglesia, pero en ninguna parte de las Escrituras se menciona en particular el cambio del día de reposo. Pregunta, ¿qué justificación tenemos nosotros para guardar el domingo en lugar del sábado, que era el día según las Santas Escrituras? Respuesta, tenemos para ello la autoridad de la Santa Madre Iglesia Católica y la tradición. Pregunta, ¿enseña la Iglesia en alguna parte que se observa el domingo como día de reposo? Respuesta, la Escritura nos ordena que oigamos a la Iglesia y que nos aferremos a las tradiciones de los apóstoles, pero en ningún lugar de las Escrituras autoriza el cambio. Sin embargo, ¿fue autorizado por quién? Creo que terminamos, sí. ¿Queda alguna duda de quién es este poder? Ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Gobernó por 1260 años. Recibe una herida mortal, pero se está sanando la herida. Todo el mundo se está maravillando de este poder. Si mañana pensaban faltar, hagan lo imposible para venir, porque mañana
les voy a mostrar algunos videos de cómo el mundo religioso está maravillado de este poder. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Será que nuestra vida sigue lo rutinario? Es tiempo de tomar decisiones. Decisiones trascendentales para nuestra vida. Todo lo que está en la Biblia fue escrito para nosotros. Para los que han alcanzado los fines de los siglos, dice. Y toda la profecía nos está indicando de que el Señor viene a las puertas. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Mientras vida, Él te da. La Iglesia Adventista tiene una luz que no tienen las otras iglesias. Es tiempo de despertar. Es tiempo de empezar a hacer reformas en mi vida. Es tiempo de tomar la decisión y seguir a Cristo. Hoy es el día. Que el Señor los bendiga. Que mañana podamos seguir estudiando su palabra. Nos vemos mañana.